vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol. Por encima del sol. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a este nuevo podcast, a esta nueva transmisión, a este nuevo video de Ciudadano Celestial, este podcast número 23 que podemos llevar a este canal de YouTube, el cual llevamos harto tiempo pudiendo generar este contenido para que podamos estar y hablando cosas de nuestro Señor a través de la Escritura, que siempre nos quiere decir y aleccionar como hijos de Él en varios aspectos de nuestra vida para transformarnos y también ser parte útil para Él. Así que les invito a que me acompañe a orar para comenzar con el podcast del día de hoy. Padre Celestial, vamos delante de ti en esta hora, Señor, para darte gracias nuevamente porque nos permite juntarnos, Señor, eh, de esta manera virtual, Señor, a todos aquellos que se conectan, Padre, que quieren saber más de ti, Señor, que te quieren glorificar, que quieren realmente, Señor, dedicar este espacio a estar pegado a tu nombre, Señor. Gracias te damos por lo que tú permites, Señor, de poder preparar en cuanto a la tecnología y tantas cosas, Señor, que realmente tú nos entregas, Padre Santo. Que todo esto sea siempre dedicado para ti, porque tú nos das absolutamente todo, Señor. Somos eternamente agradecidos de tu misericordia, de tu amor, de tu santidad hacia nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, comenzamos y bueno, vamos a retomar. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos videos, unos podcasts atrás, empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Vimos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1 que era la introducción al libro de Apocalipsis en cuanto a lo que decía Cristo. Capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, que pudimos verlo iglesia por iglesia. Y hoy día vamos a ver el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que lleva como título El trono de Dios. Y en ese aspecto, sabiendo que el libro de Apocalipsis trata de cosas que van a pasar también en el futuro, muchas veces decimos para qué preocuparnos del futuro. Muchas veces uno dice, ¿para qué nos vamos a preocupar del futuro si tenemos que vivir el ahora? Y esto está correcto, o sea,
porque nosotros colocamos nuestra fe en Cristo y obviamente Él gobierna nuestras vidas de tal manera que no tenemos que afanarnos ni preocuparnos de lo que va a venir. No tenemos que hacer eso. Pero sin embargo, conocerlo, o sea, conocer el futuro, nos sirve. Hay una frase que dice que si tienes fe en el futuro, tienes poder en el presente. Se la voy a repetir. Si tienes fe en el futuro, tienes poder en el presente. Ustedes me dirán, ¿por qué? Escriban ahí por qué en el chat de los comentarios, si es que no saben. Y esto pasa porque cuando uno se traza alguna meta en el futuro, toda esa motivación de poder realizarlo está en el presente. Tomar decisiones me hace tener un cambio de actitud en el presente. Porque, por ejemplo, si yo me propongo eh, el día de mañana de bajar de peso, por ejemplo, y me propongo una meta y digo, ya yo de aquí a un meses, año o el tiempo que ustedes determinen apropiado, voy a bajar de peso. Esa fe de que yo voy a bajar de peso en el futuro, tengo poder en el presente. Cuando yo creo en aquello, cuando yo realmente me la juego, porque en el presente es el que yo me juego aquello. Entonces, a la final, nosotros, el tener un poco de conocer el futuro, de las cosas que quizás van a suceder, me hace tener poder en el presente. ¿En qué sentido? De que a la final nosotros tenemos que vivir una vida de acorde a la Escritura, de lo que dice la palabra de Dios, entendiendo que hay gente que va a pasar por un periodo terrible y esa gente no conoce a Cristo. Lo que me tiene que motivar a mí a en este tiempo que conocemos al Señor nosotros, evangelizar. Evangelizar, conversar, dar a conocer la palabra de Dios, dar el mensaje de Cristo, predicar el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que hizo Cristo en esta vida cuando vino, por qué vino, qué es lo que Él nos quiere dar, que es la vida eterna, cómo se llega a aquello que es la salvación para que nosotros en este futuro estemos con nuestro Padre. Y esto nos tiene que motivar a nosotros querer que mucha gente no pase por un periodo terrible que va a suceder a futuro. Y nos vamos a centrar en el capítulo 4 de Génesis, va del versículo 1 al versículo 11 y lo vamos a leer. La palabra dice así, hermanos. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí este texto habla acerca de varias cosas que vamos a ir revisando una por una, versículo a versículo, como hemos ido trabajando todo este libro de lo que hemos revisado. Y primero vamos a partir por el versículo 1, donde
Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré. ¿Quién es el que miró? Bueno, Juan es el que mira. De hecho, la revelación del libro de Apocalipsis se le hace a Juan. Y Juan ve una puerta abierta en el cielo. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 20, que se los voy a leer, que dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abro la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este versículo 20 vimos a Cristo fuera de la iglesia, porque Cristo está golpeando esta puerta, ¿cierto? Dice, aquel que abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. O sea, Cristo está fuera de la iglesia, es el mensaje que le da a la iglesia de Laodicea, que él está golpeando afuera la puerta. La iglesia le había cerrado la puerta a Cristo. En contraparte, vemos que mientras la iglesia le cierra la puerta a Cristo, en ese sentido, el mensaje que iba para la Odisea, Cristo le abre la puerta a la iglesia. Es el Dios que tenemos, nosotros. Hay una puerta abierta recibiendo la invitación de sube acá y ven acá y te mostraré, qué es lo que le dice Cristo a Juan. Le dice, después de esto miré y aquí hice una puerta abierta en el cielo. Esta es la puerta que ve Juan. Y la primera voz que oí como trompeta dice hablando conmigo, dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muchos de nosotros en nuestra vida cerramos la puerta de nuestro corazón a Dios por X motivo, porque no nos comprometemos, porque no nos tomamos las cosas en serio del Señor, porque realmente decimos muchas cosas que no cumplimos, porque realmente no estamos caminando, muchas veces le damos importancia al pecado, somos yo para ciertas cosas, más vale nuestra vida que lo que Cristo hizo en nosotros, no vivimos la cita de Gálatas 2:20 como corresponde, porque no crucificamos nuestra carne, sino que al contrario vivimos en la carne. Entonces, con este tipo de aspectos, le cerramos la puerta de nuestro corazón al Señor para que Él haga una obra inmensa. Cuando Él tiene el corazón abierto para nosotros, le dice a Juan, ven, entra y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Juan ve una puerta abierta. Dios siempre nos da la oportunidad de que podamos llegar, siempre y cuando nosotros le queramos recibir. El Evangelio es para todas las personas. Cristo murió por todos. Él no hizo acepción de personas. Él murió por todos. Y todos, si se arrepienten, pueden llegar al cielo. A pesar de que en la iglesia de la Odisea, la iglesia misma estaba tan enfocada en otros factores, recuerde que era una iglesia tibia, una iglesia que no se comprometía, donde Cristo dice, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Tenían a Cristo fuera de la iglesia, pero Cristo aún así, Él nos abre la puerta y Él deja esta puerta abierta. ¿Creen que existe el cielo? Le hago esta pregunta porque hay gente que no cree en aquello, hay gente que no cree en el cielo. Hay gente que piensa que esto es un mito, que es una fantasía, que realmente el cielo y el infierno no son reales, que el cielo y el infierno están aquí mismo. Mucha gente dice eso porque obviamente están equivocados y no conocen el Evangelio y no conocen la palabra de Dios de la manera adecuada. Si nosotros nos vamos, y espero que me puedan seguir en las citas, nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4, la Biblia dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Aquí está hablando Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Juan está viendo el cielo en esta revelación que le está dando Cristo. Pero Pablo también tuvo esta experiencia. El versículo que le acaba de leer le sucede a Pablo, que puede ver el tercer cielo.
Las palabras no sirven para describir la belleza que posee el cielo. ¿Alguna vez usted ha visitado algún lugar en el que queda sin palabras? Que usted diga, oh, este lugar es espectacular, no tengo palabras para describir lo que estoy viendo. A mí me pasó eh, hace años atrás que tuve la posibilidad de poder ir a La Serena a ver el eclipse solar, que fue en La Serena, si no me equivoco, el año 2020. No me acuerdo qué año fue, 2019, no recuerdo qué año fue. Y tuvimos la posibilidad de viajar con mi esposa y la Nisa en ese momento y pudimos ir a ver el eclipse ahí en situ que se había dado en La Serena. Y efectivamente, no hay cámara de video que registre lo que uno ve a través de sus ojos. Y uno queda sin palabras porque es un fenómeno que a la final es espectacular verlo. Y uno queda así como, wow, qué genial lo que uno está viendo. Pero lo que vio Juan, lo que vio Pablo, es algo que no pueden explicar con palabras, lo que ellos vieron. Y hay gente aún así que dice que no cree en el cielo. Y estos dos varones pudieron experimentar aquello. Jesús describe el cielo como un hogar, como una casa. Jesús describe el cielo. Si ustedes me acompañan al libro de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, Juan 14, 2 y 3, dice Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo fue al cielo a preparar morada para nosotros. Esto quiere decir que el cielo es un lugar accesible para todo aquel que entrega su vida a Cristo. Y Él está preparando un lugar para usted. Está preparando un lugar para ti. Qué maravilloso es eso. Muchos quizás en esta vida nunca vamos a experimentar el poder tener la casa propia. Y nuestro Dios, Cristo mismo, está preparando un hogar para nosotros. Es un privilegio, pero espectacular. Él nos acoge, Él nos da un hogar. ¿Y qué es lo más espectacular todavía? Que Él quiere compartir ese hogar con nosotros. Él quiere relacionarse con nosotros. Qué maravilloso es eso. Pregunta, ¿usted quiere ese lugar que Dios está preparando? ¿Añora estar en ese lugar? ¿Quiere estar con su Dios? ¿Quiere estar con Cristo? Él quiere compartir con nosotros. Y hay tanta gente que no acepta la invitación del Señor, que no quiere entrar, y eso que imagínense, que la puerta está abierta. Qué tremendo. Qué tremendo es pasar por un lugar donde la puerta está abierta, donde tengo un libre acceso de poder entrar, porque tengo la invitación, y no entrar. Por X motivo. Mucha gente pasa por afuera, ignora. Y eso pasa con el inconverso, que muchas veces quizás se le predica y rechaza y no quiere y por X motivo no lo hace. Cristo abrió la puerta. Él hizo la obra, murió y resucitó. Y quiere que nosotros estemos con Él. Eso es lo que Él añora. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Y es lo que nosotros estamos encomendados a hacer. El poder ir y predicar el Evangelio para que la gente le pueda conocer. Una función que el Señor nos dio a nosotros, de participar en su obra. Y Él quiere compartir con nosotros. Nuestro Dios quiere estar con nosotros. Nos prepara hogar. Él va y nos prepara hogar. Eso es espectacular. Después dice el versículo que se oye una voz como trompeta. De hecho, esto también es mencionado en el libro de 1 Tesalonicenses. Si ustedes me acompañan al capítulo 4, versículos 16 y 18. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18 dice, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
¿Sabe que nosotros podemos ser aquella generación que no conozca la muerte? Si nosotros somos arrebatados, si el rapto de la iglesia sucede en esta generación, no sabemos cuándo, el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche, no tenemos idea cuándo puede ser, pero si nosotros tuviéramos el privilegio de ser esa generación que no conozca la muerte, puede ser. ¿Pero qué dice? Que se va a escuchar trompeta. Y en el versículo 1 de Apocalipsis dice, y la primera voz que oí dice, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si seguimos un poco más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor va a venir. Y la ilustración y comparación la hace con los ladrones. ¿Por qué? Porque un ladrón jamás va a avisar dónde va a ir a robar. Él va a llegar y entrar y pillar absolutamente de sorpresa. Y Cristo hace esta relación que Él va a venir, esta ilustración que va a venir como un ladrón en la noche, sin aviso. Va a venir y su iglesia va a ser arrebatada. Si leemos el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está describiendo el rapto de la iglesia en el capítulo 4, 16 al 18. Después dice cómo va a ser el tema del rapto cuando dice que va a venir como ladrón en la noche, que nadie va a saber. Y después en el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y dice, y no escaparán. ¿Quiénes dirán paz y seguridad? Los que se hayan quedado después del arrebato de la iglesia, los que estén vivos en esta tierra después del rapto, digan paz, van a decir paz y seguridad, y vendrá todo el desarrollo desde Apocalipsis capítulo 4 en adelante. En el versículo 2 de Apocalipsis 4, 4:2, la Biblia dice, y al instante dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono dice uno sentado. Juan dice que está en el Espíritu. ¿Qué significa? Que el fruto del Espíritu, que tiene estas 9 características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso es estar en el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo nos capacita, nos dota con todo este pack que trae, donde nos da la salvación, donde tenemos el fruto del Espíritu, etc. Y tenemos estas 9 características. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Donde nosotros ponemos en práctica estas características, donde realmente nosotros desarrollamos esto y lo estamos viviendo. En este caso, Juan lo estaba viviendo. Juan tenía una estrecha relación con Dios en su vida. Por eso estaba en el Espíritu. ¿Quién estaba en el trono? Porque el versículo dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba en el trono? Nos remontamos a Apocalipsis 19:4. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron, dice, a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Entonces, ¿quién estaba en el trono? Dios estaba en el trono. Los ateos dicen, no hay trono. Los humanistas dicen, el hombre gobierna. Los cristianos entendemos que Dios gobierna. Y el hombre no puede vivir sin un trono. Necesitamos que alguien nos dirija, que alguien nos guíe. Y ese alguien es nuestro Dios todopoderoso que está sentado en el trono. Este libro de Apocalipsis comienza con Dios en control. El resto del libro nos muestra cómo los enemigos de Dios son castigados
finalmente, son castigados finalmente, y el pueblo de Dios es reivindicado. Esto nos muestra este libro. En Salmos capítulo 11, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En este capítulo, la palabra trono aparece varias veces en el capítulo 4 que nosotros estamos desarrollando. Le doy la cita de Salmo 11:4 para que ustedes vean que el que está sentado en el trono es Dios, que Él tiene su trono en el cielo. Yo les decía que el cielo es real, lo está demostrando, lo está describiendo Juan en este momento, en este capítulo 4. En este capítulo la palabra trono, como les decía, aparece varias veces. Aprendemos que Dios tiene el control y que la puerta del cielo está abierta y que nosotros debemos estar en el Espíritu para que ya no vivamos en la carne. O sea, tenemos que poner en práctica las características del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando, entender que existe un trono, que Dios es el que gobierna, que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y que Dios abre la puerta para que todo aquel que le reciba en su corazón, sea salvo, pueda entrar. En el versículo 3 de Apocalipsis 4 dice: y el aspecto del que estaba sentado, dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, dice, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso está diciendo el versículo 3. Las piedras preciosas, dice, las piedras preciosas que son costosas, reflejan el resplandor de Dios. Pero no hay ninguna descripción del aspecto de Dios. Simplemente el versículo está diciendo: y el aspecto del que estaba centrado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Está haciendo esta semejanza con el resplandor de Dios, de lo que significa una piedra preciosa costosa. Pero no describe el aspecto físico de Dios, no lo describe. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, 1 Timoteo 6, 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La descripción de las piedras preciosas y el arco es el reflejo de que Dios es luz. No hay más vocabulario porque no hay manera de describir la gloria de Dios. Cuando uno entiende, cuando usted entiende esto, empieza a contemplar a Dios. Uno se queda sin palabra y solo le queda vivir para Él. Cuando nosotros realmente entendemos la gloria de Dios, el resplandor de Dios, que Él es luz, nos tenemos que quedar estupefactos en base a la gloria que tiene nuestro Señor. Como dice 1 Timoteo 6:16, que se los leo de nuevo, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque Él es espíritu, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso hace esta referencia con las piedras preciosas y con el arco. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 9, versículo 11 al 13, vamos a ver que aquí habla acerca del arco. El 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros. Aquí está hablando Dios. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco, dice, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco lo crea Dios. Lo crea Dios. Con sus colores, hermoso lo que debe haber visto Noé en ese momento, cuando hace el pacto para no exterminar al hombre nunca más por el agua. Colores hermosos de Dios para recordar el pacto que hizo con los hombres, el amor que Él tiene por nosotros. Lamentablemente, los hombres con esos colores promocionan el pecado. Satanás trastoca todo. Ustedes saben que Satanás es el mono imitador. Ocupó algo espectacular que Dios hizo como pacto, lo ocupó por la maldad del hombre
y lo ocupan para algo que es inmoral, que en este caso es la bandera del movimiento LGTB y plus y todos esos caracteres que tienen. Y ellos lo ocupan como escudo. Y ocupan estos colores, que en su origen Dios lo hizo espectacular. Pero como todo está trastocado por la maldad del hombre, lo ocupan para otras cosas. Es una lástima. Pero la maldad del hombre, la corrupción del hombre genera que desvía todo, trastoca todo y da vueltas, pone patas para arriba, como se dice, este tipo de cosas. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Es lamentable porque a la final todo lo que es el arco y todo lo que es las piedras preciosas representan el resplandor de Dios, la gloria de Dios y la luz que Dios es. Esta luz inaccesible que no se puede explicar, que realmente es su resplandor. En el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Juan ve a 24 personas. ¿Quiénes son estas personas? Estos 24 ancianos pueden ser las 12 tribus de Israel y los 2 apóstoles. Esa es la referencia que se hace. Las 12 tribus de Israel, los 2 apóstoles. Pero en fines generales, ellos, estos 24 ancianos, representan al pueblo de Dios. En el Apocalipsis 5:8, que es un poquito más adelante, el capítulo siguiente, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, dice, las oraciones de los santos. Representan a todo el pueblo que cree en Cristo. Si nos vamos al versículo 9 y 10 del capítulo 5 de Apocalipsis, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, dice, sobre la tierra. Estos 24 ancianos adoran a Cristo, adoran a Jesús, al que fue inmolado, al que nos compró, al que murió en la cruz por nosotros. Tú tienes que serle fiel a la persona que más te ha amado en este mundo, más que cualquier ser humano en el planeta. Tenemos que serle fiel a Cristo. Cuando te toque ir al cielo, cuando le toque ir al cielo, y hoy en día no le gusta servir, quizás le cuesta congregarse, no le gusta orar, está ahí de repente, que sí, que no. Bueno, esta va a ser la escena. Vas a tener que postrarse ante Él. Usted va a tener que postrarse ante Cristo. Vivir la experiencia de la oración en Cristo, tenemos que hacerla nosotros acá en la tierra. Acá en la tierra, cuando tenemos la oportunidad de servirle. Por eso es tan importante que usted todo lo que haga, lo haga para el Señor. Estos 24 ancianos habla que estaban adorando a Dios. Y nosotros todos nos vamos a postrar ante Él. Todos. Pero si hoy en día usted trastabilla, producto que es inconstante, que no está concentrado, que lo hace todo en su carne, quizás el servicio, quizás le cuesta orar, que era lo que le mencionaba recién. ¿Por qué vamos a tener que desaprovechar este tiempo? Mejor usted aproveche este tiempo, adore a Jesús, al que fue inmolado, al que nos compró, al que murió en la cruz por nosotros. Tenemos que serle fiel a aquella persona que dio absolutamente todo por nosotros. A Él le tenemos que ser fiel. Y en ese aspecto tenemos que realmente jugárnoslas por eso, por querer servir, por querer estar, por querer orar, por querer compartir con nuestro Dios, orándole, contándole nuestras cosas, pidiéndole dirección, leyendo la palabra. Tenemos que anhelar eso, porque Él es nuestro Dios. Tenemos que hacerlo de esa manera. Después, en el mismo versículo 4, habla, al final dice, estos 24 naciones, dice, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
El blanco simboliza la pureza. La corona de oro es la realeza. Pablo dijo en 2 Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién quiere una corona? Todos yo creo que queremos una corona. En el cielo hay un vestido blanco y una corona esperándole a usted. Qué espectacular, ¿no? Hay un vestido blanco que significa pureza y hay una corona esperando por nosotros. Y Jesús nos va a colocar esa corona. Esto es espectacular y asombroso. Hay que pelear la buena batalla. Entonces tenemos que entregarnos en un tema absoluto a Cristo. Tenemos que nosotros realmente dedicar nuestra vida al Señor. Amarlo sobre todas las cosas. Tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido. Todo, absolutamente todo. Muchas veces nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Porque ponemos los ojos en nuestra parte carnal. Y por carnal no me refiero netamente al pecado carnal, no me refiero cuando nosotros colocamos nuestra vida antes que Dios, cuando nos convertimos en idólatras y nuestra persona, por ejemplo en mi caso, Diego quiere salir adelante y sobresalir. Eso no puede ser, porque yo no me salvé a mí mismo. Cristo me salvó a mí y Él entregó todo por mí. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que yo tengo que reflejar. Y muchas de nuestras decisiones que pasan en la vida, vamos a tener que hacer el sacrificio de morir a nosotros para que Cristo viva. Y así se nos va a llevar toda la vida como hijo de Dios. Pero al final esto trae tanto placer a nuestra vida, tanto bueno, tantas cosas buenas para nosotros trae el poder ser obediente al Señor, que quedamos nosotros extasiados, porque podemos ver cómo el Señor transforma nuestra vida. Cada uno de ustedes, hermano, ha experimentado un milagro de Dios, ha experimentado cómo Dios nos transforma, cómo Dios es fiel, cómo Dios siempre está ahí. Y nosotros le entregamos tan poco. Tenemos que adorarle a Dios, tenemos que estar presentes, tenemos que dedicar nuestra vida de una manera completa a nuestro Dios, en absoluto. El versículo 5 dice, y del trono salían, dice, relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los truenos y relámpagos representan la presencia de Dios, que Él está ahí. ¿Cómo podemos ver esto? Si nosotros hacemos memoria y nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 18, la palabra de Dios dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios está en el trono, Él gobierna en él. Dios está en el trono, Él gobierna. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver del cielo, que está Dios gobernando en el cielo. ¿Cuántos queremos estar ahí en la presencia de Dios? ¿Sabe que el pueblo de Israel, cuando estaban vagando en el desierto, y ellos querían escuchar a Dios, y le dijeron a Moisés que ellos querían escuchar a Dios, y tuvieron que prepararse mucho para poder escuchar a Dios? Ellos escucharon truenos, relámpagos, y estaba la presencia de Dios ahí. Y ellos se tapaban los oídos porque escuchaban un sonido estremecedor. Y no podían, y después le dicen a Moisés, ¿sabe qué? Mejor tú sigue comunicándote con Dios y nosotros vamos a seguir escuchando lo que tú tienes porque no podemos. Y eso es netamente porque tenemos un Dios que es santo, pero hace la referencia, la presencia de Dios en estos truenos, en estos relámpagos.
Las 7 lámparas en el Antiguo Testamento, el candelero con 7 lámparas, era para iluminar la mesa del lugar santo con el pan de... perdón, con el pan de de los, ¿cómo se llama? El pan de la procesión, de la preposición que estaba sobre ella. Esto lo vimos nosotros en el estudio que vimos en el podcast de Lugar Santo, donde estaba el candelero de oro. En este caso representa el Espíritu Santo, porque Él ilumina todo lo que son las cosas de Dios, la ilumina el Espíritu Santo. Si ustedes me siguen al capítulo 16 del libro de Juan, versículo 15, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo alumbra para que nosotros podamos conocer a Cristo. Eso es, el que hace la obra en nosotros cuando estamos siendo expuestos al Evangelio, el Espíritu Santo es el que hace la obra completamente en nuestra vida. Y nosotros podemos tener un corazón sensible ante Dios y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, en este caso, en este versículo 5, el Espíritu Santo hace la referencia aquí en estas 7 lámparas de fuego. Ellos son una persona en la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, dice, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí está describiendo más cosas que está delante, dice, del trono. En este versículo 6, el mar de vidrio, solo hay 2 referencias del mar de vidrio en la Biblia, y esta es una, que es lo que está mencionando acá en el versículo 6. La otra está en Apocalipsis, también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, versículos 2 y 3, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos, dice, son tus caminos, Rey de los santos. En ese lugar, algún día, los que luchen, los que venzan, los que ganen, irán a adorar a Dios. Tiene que quedar improntado es que tiene que quedar en nosotros, en nuestros corazones, que debemos adorar a nuestro Dios. Toda la reunión, por ejemplo, en la cual nosotros participamos es importante. El pastor siempre lo dice del púlpito, desde que nosotros comenzamos hasta el final. Toda la reunión es importante. Por eso la adoración es tan importante. Nosotros adoramos a Dios, pero en toda la reunión. No solamente cuando estamos en el mensaje. Las alabanzas es parte de la oración. Los tiempos de diezmo y ofrenda son parte de la oración. Bueno, el mensaje mismo y todo lo que nosotros hacemos en la reunión es adorar a Dios. Todo, de principio a fin. Teniendo el corazón correcto delante de Dios, siendo humilde delante de Dios. Por eso tenemos que tener esta impronta de que quede grabado en nuestros corazones que tenemos que adorar a nuestro Dios. Entonces, tenemos que adorar, como dice el versículo 3 de Apocalipsis 15, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hay una alabanza que dice esto. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nosotros cuando cantamos las alabanzas en la iglesia hay que cantarlas con la mente, con la razón. Debemos entender la importancia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Las alabanzas no es un tiempo de espera para que lleguen las personas. No. No es que nosotros estamos esperando a que lleguen las personas para que estén en el mensaje. No. Es para que preparemos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Por eso nosotros cuando alabamos tenemos que entender lo que estamos diciendo. Porque cuando nosotros cantamos estamos declarando lo que dice la letra de esa alabanza. Y tenemos que declararlo con razón. No vamos a hablar algo que no estamos sintiendo, no debiera ser así. Entonces tenemos que, si usted hermano no alaba a Dios en las reuniones, si no le canta al Señor con el corazón, su corazón no está siendo preparado para el mensaje. Y muchas veces que quizás si usted va con una actitud incorrecta
a alabar a Dios o no la alaba, simplemente se apoya en la pared y está quieto, callado, es muy difícil que el mensaje pueda llegarle porque su actitud no es la correcta, porque va a estar en cualquier parte de su mente menos en querer adorar a Dios. Por eso la alabanza es importante para preparar nuestro corazón, para escuchar el mensaje, recibirlo completo y ponerlo en práctica, donde Dios habla a nuestra vida. ¿Sabe que Dios siempre va a hablar a nuestra vida? Siempre. Dios debería hablar todas las reuniones a nosotros. No habla personalmente en nuestra casa, en nuestros estudios bíblicos diarios que hacemos, en nuestra relación personal con Él. Él habla en la iglesia a través del mensaje, nos enseña. Él siempre quiere hablar con nosotros y siempre nos va a decir algo para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida, para que podamos nosotros ser mejores. Si el Señor no le habla a usted es porque no tiene la actitud correcta, porque no está adorándole de la manera que tiene que adorarle. Versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí está describiendo a los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, ¿quiénes son y qué representan? Algunos piensan que representan las 4 divisiones de la creación: el león, los animales salvajes; el becerro, los animales domésticos; el hombre, la humanidad; el águila, las aves. Otros piensan que representan los 4 ministerios de Cristo: el león, Cristo presentado como rey en el libro de Mateo; el becerro, Cristo como siervo en el libro de Marcos; el hombre, Cristo como hombre en el libro de Lucas; águila, Cristo como Dios en el libro de Juan. Ahora, lo importante no es quiénes son estos seres vivientes y qué representan. Lo importante es lo que hacen estos seres vivientes. ¿Y qué es lo que hacen? El versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tremendo, tremendo. Estos seres vivientes a la final decían: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Dice que no cesaban ni día ni noche de destacar este tremendo atributo que tiene nuestro Dios. 3 veces santo. El libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, dice, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó, dice, de humo. Estos seres vivientes nos desafían a decir lo que ellos decían, a decir 3 veces que Dios es santo. Su función era reconocer la santidad de Dios de una manera indefinida. Lamentablemente, hoy en día, la iglesia busca prosperidad, busca personalidad, busca popularidad, pero no busca la santidad. Y esto es triste. Muchas iglesias hoy en día no buscan la santidad. Usted puede ver cómo iglesias se carnalizan, cómo iglesias permiten tantas cosas que no son santas. Hay iglesias que es como si estuvieran inconversos dentro de la iglesia. Hay iglesias totalmente carnalizadas que toleran todo tipo de prácticas. Y el pecado no puede ser tolerado delante de la presencia de Dios porque es un Dios santo. 3 veces santo, lo estamos viendo en este momento. Y lamentablemente la iglesia, como le digo, está buscando lo que es la prosperidad, la personalidad, la popularidad, pero deja de lado la santidad de Dios. Tenemos que simplemente ver cómo nos comportamos nosotros en la iglesia, hermano. Si realmente estamos siendo santos para nuestro Señor. Hay que ver nuestro comportamiento. Hay peleas entre nosotros. Hay disgustos. Hay carnalidad entre nosotros. ¿Qué pasa en nuestra iglesia?
Buscamos a Dios. Podemos ser como estos seres vivientes que dicen, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. ¿Lo podemos declarar de esa manera? Ser constantes día y noche. Esto es espectacular. Nosotros tenemos que realmente saber vivir en santidad, buscar vivir en santidad. La santidad es lo que importa en todos nosotros, niños, adultos, jóvenes. No podemos olvidar quién es Él. Y la Biblia lo describe como 3 veces santo. Y estos seres no cesaban día y noche de declararlo. Si nosotros buscamos en Éxodo 39:30, la palabra dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Grabado, dice, grabado, ¿grabado dónde? En nuestro corazón. La santidad de Dios tiene que estar grabada como sello en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros estamos vivos para Dios. Somos propiedad de Él. En Zacarías 14:20, la Escritura dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Imagínense, en los utensilios debemos santificar nuestras casas. El primer versículo, que era Éxodo 39:30, es en nuestra parte interna. Tenemos que ser santos ante el Señor. Nuestro cuerpo, nuestro interno, santo, de adentro hacia afuera. Pero en Zacarías nos dice que también nuestro entorno tiene que ser santificado. Lo que vemos, lo que hacemos, a lo que le prestamos atención, a lo que decimos, ¿qué dejamos entrar a nuestro hogar? Muchas veces dejamos entrar a nuestro hogar cosas que no están santificadas para Dios, cosas que son totalmente carnales, muchas veces cosas horribles, y no nos damos ni cuenta. Tenemos que buscar la santidad en todo, desde adentro y en nuestro entorno. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir. Aquí Pedro al final está englobando que tenemos que ser santos en todo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro nos lleva a que toda nuestra vida, 24/7, los 86.400 segundos que tiene un día, debemos ser santos. Debemos buscar vivir en santidad, glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra boca. Hemos estado viendo que al final la lengua, ¿cómo puede contaminar al hombre? La lengua, lo poderoso que es la lengua, que la Biblia lo compara como un timón que dirige todo nuestro cuerpo. Tenemos que ser santos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, buscar agradar a Dios en santidad. Y es una tarea ardua la que tenemos que hacer y tenemos que esforzarnos todos los días. Ya hoy va a pasar y ya mañana tenemos que ser mejor que hoy y buscar a Dios más que lo buscamos el día anterior y dedicarle tiempo y hacerlo. Y así se nos va a ir toda la vida, pero glorificando a Dios, que es lo importante. Versículo 9, sigamos, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está, dice, sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a leer hasta el 11. Vamos a leer hasta el 11. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que es Dios, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, dice, y fueron creadas. Y aquí nosotros tenemos que decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo has creado tú.
Si entendemos estos 3 versículos, 9, 10 y 11, seremos hombres que jamás pondremos en duda a la hora de dar a Dios, a la hora de congregarse, a la hora de servir. Vivimos tratando de honrar muchas veces al hombre. Paremos con aquello, paremos de honrar al hombre. Tenemos que honrar a Dios. Vivamos en santidad, cuidemos la iglesia, cuidemos a nuestras familias, tomemos las decisiones correctas, las que tenemos que tomar. Pero tenemos que entender que Dios es la prioridad de nuestra vida, es lo más importante. Y Él nos enseña a cuidar a nuestra iglesia, a cuidar a nuestras familias y a poder ser verdaderos hombres que le puede traspasar de generación a generación a través de las familias lo que es el Evangelio. Porque eso es lo más importante. No hay otra cosa más importante que aquello. El foco de la adoración, no de la experiencia humana, ni el talento humano, sino la gloria de Dios. Ese es el foco de la adoración. No es por nuestro talento, no es por nuestra experiencia, no. Es la gloria de Dios. Tenemos que honrarle, adorarlo por su gloria, por su santidad, por lo que es Él. En conclusión, hermanos, si nosotros nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, me hago por cantarla porque tenemos una alabanza que es así, pero es, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dicen, las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor lo dice clarito aquí. Pablo, cuando escribe esto, lo dice claro. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Sabemos lo que nos espera cuando partamos de este mundo. Y esa es la seguridad que nos da el Señor. Porque nosotros sabemos que si partimos de este mundo nos vamos a encontrar con Él. Vivamos para Dios en todo lo que hagamos. Tenemos que vivir para Él. Por eso es importante que conozcamos este futuro, lo que viene, lamentablemente lo que viene de aquí de Apocalipsis capítulo 4 en adelante, es terrible para los que quedan acá. Por eso tenemos que hacer la obra de evangelismo, por eso tenemos que comentarle a estas personas que conozcan a Cristo, que se arrepientan, que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que es amor, un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que realmente quiere tener una relación con nosotros, que nos abre la puerta del cielo para que nosotros podamos entrar si la aceptamos como Señor y Salvador. Ese es nuestro presente. Por eso, el futuro genera que nosotros podamos tener poder en el presente, donde nosotros ahora, en este momento, en este minuto, podamos llegar a aquellas personas para que conozcan a Cristo. Sabemos lo que va a pasar. Nosotros no vamos a estar en este periodo porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero eso nos tiene que llevar y motivar a que no quiero que ni mis familiares, ni mis relaciones personales, ni mis conocidos, ni mis familiares, como les decía, pasen por este periodo. Esto me tiene que motivar, al amor, a que yo tenga que predicarle a esas personas. Ahora, en el presente, en el periodo de la gracia, en lo que el Señor nos ha permitido estar ahora, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Ese es el desafío de este capítulo. El trono de Dios, la importancia que tiene Dios a Él y solo a Él es al que nosotros debemos adorar. Lo adoraban estos 4 seres vivientes, lo adoraban los 24 ancianos. Y es lo que ve Juan en esta revelación y nos explica que lo más importante y el resplandor de Dios, Él está sentado en el trono. Nuestro Dios es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Muchas veces no entendemos lo que tenemos. No sabemos y perdemos de vista cuando nos enfocamos en nuestras cosas. Tenemos un Dios todopoderoso que dio su vida por nosotros para salvarnos. Tenemos un Dios que está ahí con nosotros siempre, 24/7. Como Él dijo, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo nuestro Dios y lo promete. Y Él está ahí. ¿Para qué?
para cuando nosotros estemos tristes, para cuando nosotros estemos felices, para cuando estamos deprimidos, cuando estamos con pena, cuando estamos gozosos, cuando tenemos problemas, cuando estamos en dificultades, cuando sea, Dios está ahí, siempre. Este Dios todopoderoso que está sentado en el trono quiere tener una relación con nosotros. Está preparando morada para que nosotros vivamos con Él. Esto es un privilegio, hermano, espectacular. Y esto nos tiene que llevar a pensar a que no hay nada más importante. No hay ningún problema que sea más grande que nuestro Señor. Tenemos que estar enfocados en Él. Buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está poniendo la mirada usted, hermano? ¿En qué se está enfocando? ¿Qué es lo que está haciendo su piedra de tope? ¿Qué es lo que le está molestando ahí, que no le está permitiendo gozarse en su Dios, gozarse en el Señor de la manera correcta? Donde pueda vivir en santidad, donde se pueda desarrollar como hijo de Dios, donde pueda estar atento, donde esté sirviendo con gozo, donde esté participando bien, donde usted no se esté quejando del cansancio, no se esté quejando de que me están quitando mi tiempo, no se esté quejando de que, es que dedico tanto aquí y no tanto allá, esto está mal, que no hay que quejarse. ¿Qué le está impidiendo el que usted pueda participar de la obra de Dios de una manera activa, de una manera en que su vida refleje aquello? Tenemos que reflexionar y tenemos que dedicarnos a entender la importancia de Dios en nuestra vida, porque Él es todo para nosotros, todo. Y nos da una cantidad enorme de cosas que nosotros no merecemos, pero Él las da porque es nuestro Dios. Y es nuestro Dios. Y Él está sentado en el trono. Y a Él y solo a Él se le adora con nuestra vida. ¿Su vida está adorando a Dios? ¿Tiene una vida de adoración a Dios? ¿O está adorando al hombre? Y por hombre me refiero a usted mismo, al sistema, al mundo, al dinero. Tenemos que reflexionar, hermanos, y tenemos que sacar conclusiones de qué está pasando con nosotros. Le invito a que oremos para que podamos cerrar este podcast y usted pueda comentar y pueda también colocar ahí, sea partícipe de realmente lo que Dios habla a su vida y de lo que realmente usted está experimentando hoy en día en su vida cristiana. Es importante, si lo quiere compartir, es libre de compartirlo, de comentar. Las citas sobre todo de Éxodo 39:30, de Zacarías 14:20, de 1 Pedro 1:15-16, que al final habla de que nosotros tenemos que grabar nuestra santidad a Dios y comportarnos como tal, es tremendo. Y son citas importantes. En lo interior, en el entorno y en absolutamente todo, como dice Pedro al final. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, vamos delante de tu presencia para darte gracias por la obra que tú nos permites, Señor, hacer, porque realmente eres nuestro Dios, porque te preocupas de hasta el último detalle de nuestra vida, porque quieres que nosotros te adoremos, Señor, que realmente tengamos una relación contigo. Tú estás preparando todo, Padre Santo, estás preparando el cielo, estás preparando morada, nos abres la puerta, Señor, para que estemos contigo, nos invitas. Y muchas veces nosotros somos ingratos, Señor. Ayúdenos a ver todo aquello, a estar, Señor, contigo, a experimentar todo lo espectacular que tú tienes para nosotros, Señor. Con gozo, con amor, con paciencia, con paz, con todos los atributos, Señor. Estar en el Espíritu como estaba Juan, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eso era el podcast número 23. Espero que lo haya disfrutado. Este cuarto capítulo de Apocalipsis, el trono de Dios. Y bueno, como le digo, comente, que estén todos ahí muy bien, espero. Se me olvidó decirle al principio, este programa está grabado también, pero espero que usted lo haya disfrutado y realmente haya anotado las citas y pueda después repasarlo si usted quiere, anotarlo y las cosas que usted pueda realizar. Lo importante es que Dios pueda hablar a su vida. Así que los dejo, que tengan unas muy buenas noches, cuídense, nos estamos viendo en otro capítulo, en algún viernes más. Nos estamos viendo. Chao, chao.
encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo